Gracias por venir. Muchas gracias a vos, Daniela. Bueno, la verdad es que el motivo que te trae aquí, bueno, como cada vez que alguien te convoca, no es el más agradable y tiene que ver con esto, ¿no? Lamentablemente no en estos tiempos. Lamentablemente no, claro. Con la publicación a partir del día de ayer en el boletín oficial de un decreto que lo que hace es, te dejo explicarlo a vos, porque en realidad, a simple modo, lo que intenta es no homologar el Ministerio de Trabajo más acuerdos paritarios que contengan sumas no remunerativas. Algo que pasa en la mayoría de los acuerdos, bueno, vos me dirás, sino en todos, ¿no? El año pasado justamente se registró aproximadamente un 30 y pico % Sí. de convenios colectivos de trabajo que registraban estas cláusulas en donde establecen sumas no remunerativas. Este decreto, que como bien decís, Daniela, salió publicado ayer, 633/2018, lo que establece es que el Ministerio de Trabajo, en tanto autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de velar por el cumplimiento, ¿sí?, de las normas legales o convencionales, que son los convenios colectivos de trabajo, pero al ser un organismo o una cartera ministerial dependiente del Ministerio del Poder Ejecutivo, perdón, no tiene facultades jurisdiccionales. ¿Qué quiero decir con esto? No puede pronunciarse acerca de lo que se ajusta o no a derecho. Para eso está el Poder Judicial. Esto es importante por lo que a simple vista parece una norma que beneficiaría a los trabajadores. Sí. En este contexto y en este marco económico, político, social y normativo, es una norma meramente recaudatoria. Espera, hagamos una pausa acá, porque vas a seguir contando algo que es muy importante. Sí. Pero como primer punto, entonces, ¿el Ministerio de Trabajo tiene esta facultad? Porque lo que hace el Ministerio de Trabajo comúnmente es homologar, está bien la Exacto. palabra, los acuerdos paritarios, acuerdos entre las partes. Más allá de que en algunos casos se habla de que el Ministerio intenta poner un tope, intenta que los empresarios no suban por cuestiones inflacionarias ese monto, ¿es algo que el Ministerio puede hacer o no? Decidir modificar esto. El Ministerio, cuando se expide a través de un acto administrativo, que es la homologación, lo que hace es hacer un control de legalidad, ¿sí? Y vela por el interés general. En este control de legalidad lo que hace es una especie de cotejo. Sí. O sea, ve si en ese convenio colectivo, si en esa norma se vulnera, se violenta o se contradice o la ley de contrato de trabajo. Acá lo que haría o es alguna otra modificar norma. condiciones, entonces. Acá lo que hace es establecer, y eso lo dicen los considerandos de decretos, que es como una especie de exposición de motivo, un antecedente de la norma, decir que es una práctica convencional que en definitiva lo que trata es de encubrir salario. En rigor, de verdad, esto es así, ¿sí? Ahora, como bien decía Yasky, que yo lo venía escuchando mientras vos los entrevistabas, hay una contradicción en el mismo Poder Ejecutivo. Hay una contradicción en el Estado, porque hace un mes se dictó otro decreto, que es el 508/2018, en donde se establece una suerte de sistema simplificado para que, en función de la inflación que ellos previeron y que se superó, se puedan realizar acuerdos salariales por un 5% más de este famoso 15%. Fue después de la reunión con la CGT, ese 5% que se dividía en 2 meses, ¿no? ¿Por qué digo que es contradictorio? Porque si vos cotejás las dos normas, por un lado el Ministerio de Trabajo dice, bueno, las prácticas de los actores sociales que tienden a establecer sumas no remunerativas, pero que encubren salario, no van a ser homologadas porque contrarían el orden público laboral, supongamos. Ahora, por otro lado, sigue tácitamente o subrepticiamente poniendo un cepo al salario. Entonces, desde un lado y desde el otro, lo que se hace es restringir la capacidad de los actores sociales para que justamente no se pierda el poder adquisitivo del salario. El salario ha perdido un poder adquisitivo enorme. Nosotros hemos visto cómo ha subido el nivel de indigencia, de pobreza, y los mecanismos que tienen a mano las organizaciones sindicales con personería gremial, que son las que suscriben los convenios colectivos, que en este caso pueden llegar a ser asignaciones no remunerativas, están absolutamente cortados. Hay un cerrojo absoluto por parte del Poder Ejecutivo a el incremento salarial, porque yo le preguntaría a un trabajador o una trabajadora si percibe algún dinero para poder subsistir, si en este momento en donde hay una apertura a la importación, un desmantelamiento de la industria, pérdidas de 70.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Sí, incrementos en los precios, incrementos en los en alimentos más básicos, ¿no? Exorbitantes, claro, o sea, derechos humanos fundamentales como el acceso al agua, a la electricidad, al gas.
¿Sí? Entonces yo preguntaría si el concepto en virtud del cual los recibe, es decir, remunerativo o no remunerativo, le hace la canasta básica. Claro. Sí, claro. o sea... Pero a ver, en principio no estaría mal que se intente, digamos, homologar acuerdos que contengan sumas que sean remunerativas en su totalidad y que no haya este tipo de sumas no remunerativas. Por supuesto, no solo que no está mal, sino que... El trabajador siempre prefiere. El punto es que se estaría respetando lo que dice la norma. La ley de contrato de trabajo define lo que es remuneración como la contraprestación que recibe el trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. ¿Sí? Hay otras formas de retribución, en realidad es para mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia, que son los beneficios sociales, en donde se enmarcan ayudas en especie o los viáticos, guarderías y demás. Ahora, la exposición de motivos, el antecedente, el fundamento de esta norma, lo que dice es resguardar los recursos genuinos destinados a la seguridad social, que es también lo que mencionaba Yasky recién, y garantizar la sustentabilidad del régimen previsional. Es decir, lo que quieren justamente hacer es... llenar la caja que se ha desfinanciado con las políticas de gobiernos actuales. Bueno, por eso vos hablabas del fin recaudatorio. Exactamente, ¿no? es meramente en realidad no de recaudatorio. tratar de emprolijar las cosas y que todas las sumas sean... Porque yo creo que las normas siempre tienen que tener lectura, las normas no son ahistóricas, siempre rigen las conductas de la sociedad en un momento histórico determinado. Así como siempre se quiere leer el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla del libre ejercicio de la industria, cuando se habla de los palos en la rueda, del presidente para el ejercicio del comercio, también hay que leer el 14 bis de la Constitución Nacional, que protege el trabajo en sus diversas formas, un salario digno, una retribución justa, convenios colectivos de trabajo, la no pérdida de autonomía de las organizaciones sindicales. O sea, a mí me llama poderosamente la atención cómo se naturaliza la injerencia del Poder Ejecutivo en el movimiento obrero. Por supuesto que hay una campaña de denostación de los trabajadores individualmente considerados, las organizaciones sindicales, los abogados laboralistas, la justicia del trabajo. Bueno, hubo hace unos días, y perdón que te saco por un segundo del tema, porque vamos a hablar sobre esto, pero hubo, sí, todo tiene que ver, como vos estás diciendo, ¿no? Todo tiene que ver con una gran cantidad de cosas que sucedieron no solamente en las últimas semanas, sino en los últimos tiempos, desde fallos judiciales, hablo de la Corte Suprema concretamente, a los dichos del presidente de la Nación respecto a las mafias laborales, en Santa Fe la última vez, el 6 de julio. Y la última vez, hace muy pocos días, nuevamente con este concepto, ¿no? Que bueno, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con hacer ver algo, sí, en realidad fue un exabrupto, dijo te cagan la vida, una cosa así, ¿no? Sí, fue la verdad un término sí, muy poco muy feliz. Desafortunado, hay muchísima gente que se dedica a esto y recordemos, todo está dentro de las leyes, esto es lo importante, ¿no? Claro, nosotros desde la corriente Abogados Laboralistas 7 de julio veníamos insistiendo cuando se hablaba de la industria del juicio, porque ya te digo, todo tiene que ver con todo y esto tiene que ver con que nadie va a querer perder un derecho. Ningún trabajador va a querer perder un derecho. Entonces, toda esta campaña de estigmatización, de demonización de los trabajadores o de hacer creer que el derecho del trabajo es una ventaja o es un privilegio, es justamente porque estos eran los resultados. Entonces, no hay industria del juicio, hay industria del incumplimiento contractual. El contrato de trabajo es un contrato como cualquier otro, como un contrato de locación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguien le dice a un locador, es decir, un propietario, que hace industria del juicio porque reclama el pago de los alquileres no pagos, por ejemplo, ahora un trabajador que tal vez no llega ni a pagar el alquiler, ¿alguien lo trataría de incumplidor serial o de mafioso? Bajo ningún aspecto, porque lo que se defiende es el derecho de propiedad, que es la vaca sagrada del sistema. Ahora, cuando lo que se defiende es el derecho del trabajador, que también es un derecho humano fundamental, o la libertad sindical, o la autonomía sindical, entonces en ese caso sí, empiezan los epítetos más que desafortunados y oportunos, porque esto el presidente lo dijo el 6 de julio, cuando se cumplían 41 años de la noche de las corbatas, que en donde en Mar del Plata, entre el 6 y el 8 de julio, hicieron a desaparecer y torturaron y mataron a abogados laboralistas que defendían los intereses de los trabajadores de las grandes corporaciones, no solamente marplatenses, sino como por ejemplo Loma Negra y empresas que todos conocemos. Con lo cual es un ideario que tiene el gobierno y que siempre se hace justamente recaer. Además, también me parece contradictorio con la última reforma previsional donde se establece la baja de las contribuciones patronales. Si lo que se trata es de financiar el sistema que están desfinanciando por jugar a la bicicleta financiera, entonces
se saca de donde no tiene que sacar. Natalia, hablábamos hace un ratito de los tickets canasta, ¿no? Por otra cuestión, y en realidad hay un paralelismo con lo que sucedió en ese momento, en los 90, bueno, 89, no recuerdo yo el año ahora exacto, con el caso de los tickets canasta, sobre si pasaban a ser, bueno, suma no remunerativa o no. Y finalmente, bueno, entiendo que sí, fueron adoptados como una suma remunerativa. Pero ¿hay un paralelismo en eso? Mira, yo justamente veía el decreto 1477/89. Yo soy muy obsesiva con los números, no porque crea que es importante memorizarlos, sino porque justamente en la época de la información, donde parece que uno no tiene fuentes, esto lo pueden buscar en cualquier portal, es importante que lo busquen. Este decreto también es suscrito por el padre de Traca, en donde justamente se establecen beneficios sociales de asistencia de canasta familiar. ¿Sí? Donde también era salario encubierto. Esto es un decreto del año 89 que lo suscribe el expresidente Menem. Y en el año 1996, con el decreto 773, se deroga ese mismo decreto, esa misma norma. Claro. Ahora, con posterioridad, y que seguramente esta ley, vos te estabas refiriendo, Daniela, surge el 24 de diciembre del 2007 la ley 26341, de autoría de Recalde, que fue justamente la que sacó a la luz la famosa pretensión de coima, justamente para que esta ley por no el caso salga. De los tickets canasta también. De los tickets canasta, donde se iba paulatina y progresivamente volcando al salario remunerativo lo que era salario encubierto. Héctor Recalde, recordemos. Héctor Pérez Recalde, sí, exdiputado nacional. Por eso digo que creo que las normas hay que leerlas en contexto histórico y también teniendo presente que, en este caso, estas dos normas, o tres normas, yo pongo, por ejemplo, la ley previsional, la famosa reforma previsional, ¿sí? Que vino y que se impuso con sangre en la calle también, donde bajan las contribuciones patronales, el decreto 508 del 2018, que es de hace un mes atrás, 6 de junio, el que establece como un régimen simplificado, en donde se van a homologar directamente los acuerdos salariales, que incrementen en un 5%, es decir, no haría falta este decreto. Lo que pasa es que no puede el presidente en sus funciones o en sus atribuciones presidenciales imponer una paritaria, que esto es lo que te decía con anterioridad. Yo no puedo creer cómo está tan naturalizado que el presidente salga a viva voz, porque el artículo 99 de la Constitución Nacional, donde están las atribuciones del presidente, no lo autoriza. A decir, la paritaria tiene que ser tal o cual cosa. Violenta además el principio de autonomía sindical. Nosotros hemos tenido una historia nefasta respecto de la injerencia del poder, o el poder de facto, como por ejemplo el mismo 24 de marzo de 1976, donde se intervinieron las centrales sindicales, o donde se prohibió el ejercicio de la actividad gremial o el derecho de huelga. ¿Cómo pueden decir livianamente que la paritaria no puede superar al 15%? Y el esfuerzo tiene que hacerse del mismo lado. El punto es que el costo de este modelo en vísperas de una medida de fuerza también, en medio de una negociación por una medida de fuerza, tal el caso de esos 5 puntos porcentuales que se aceptó desde el Poder Ejecutivo que se aumentara, por ejemplo, ¿no? Y cuando los actores sociales, en total uso de sus facultades, convienen o acuerdan hacer una paritaria que no les resulta conveniente ni a los intereses del gobierno ni a los intereses de los capitales foráneos o extranjeros, como pasó con la paritaria bancaria, piden juicios políticos a los jueces laborales. Bueno, por eso yo mencionaba, Natalia, hace instantes justamente lo que está dentro de la ley, lo que se puede y lo que no. Bueno, vos como abogada también entiendo que la premisa fundamental debe ser esa, porque después de decir que un trabajador te arruina la vida o no, bueno, es una opinión absolutamente subjetiva. En realidad corresponde evaluar si ese trabajador le corresponde hacer un reclamo o no le corresponde. Si vos como empleador al momento que decidís contratarlo, bueno, asumís los riesgos porque sabés bajo qué condiciones estás contratando a ese empleado. Entiendo que todo pasa por ahí. De todos modos, en resumen, esto lo que indica es que a partir de ahora, si esto efectivamente dentro de 30 días, como creemos... A partir de los salarios que se devenguen en agosto, esos salarios. Claro, para esos salarios, lo que pasará es que en los acuerdos paritarios no habrá sumas no remunerativas y esto no se va a hacer, digamos, no es que se van a hacer remunerativas, sino que esa suma no estará Exacto, por eso ponía en consonancia estas dos normas, tanto la imposición de una paritaria por debajo del 15% que se materializa tácitamente en este decreto 508-2018,
como el decreto del día de ayer que prohíbe el acuerdo de sumas no remunerativas. ¿Hay alguna opción intermedia, digo, vía judicial, para que esto efectivamente, una vez que ya esté el decreto, no se ponga en funcionamiento? El punto es que, por eso decíamos, no el espíritu, sino la letra de esta norma, lo que hace es establecer que esas sumas no remunerativas, si encubren salarios... Sí, o sea, si no responden con el espíritu de la ley, no se puedan imponer. Ahora, el punto es que a través ni del sistema judicial, ni del derecho del trabajo, se puede sanear los efectos nefastos de una política económica. Es cuando dicen, van a buscar al derecho del trabajo o a supuestas normas rígidas un salvataje que está en la política económica. Bueno, es interesante lo que decís, porque además todos los temas que hablamos, y eso decimos cada uno de los días que estamos acá, hay que leerlos en un contexto donde además ese trabajador ve que su salario se ha depreciado, que los alimentos valen cada vez más, que paga incrementos en tarifas, que en algunos casos son muy difíciles de pagar, si no imposibles. Entonces, en ese contexto es que además se da esta situación. Exacto. Esa cifra no remunerativa que el trabajador podría perder a partir de ahora, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias por Daniela. estar aquí, gracias por explicarnos. Ha sido muy amable, Natalia, gracias. Bueno, vamos ahora a